Buenos días a todos y bienvenidos a esta webinar donde hoy vamos a hablar de diseño de documentos en Word para Business Central. De inicio os agradecemos vuestra asistencia y vuestra puntualidad. Podéis utilizar el chat para preguntar cualquier duda o consulta y una vez finalizada la sesión pues daremos respuesta a todas vuestras preguntas, ¿vale? Damos paso ahora a la compañera Noemí. Hola, buenos días, Ana. Muchas gracias por la presentación y muy buenos días a todos. Como siempre, gracias por sumaros un jueves más a nuestros webinars, en el que, como decía bien Ana, hoy vamos a hablar de diseño de documentos en Word para Business Central. A modo de introducción, y eso no es habitual, pero hoy hemos preparado un par de diapositivas para repasar algunos puntos clave acerca de reporting y diseño de documentos en Business Central. Utilizaremos reports básicamente para dos funciones en Business Central, para imprimir o mostrar información de la base de datos, como podría ser el listado de nuestros 10 mejores clientes o los productos que más vendemos. Y luego también un segundo uso es para estructurar y resumir la información a imprimir en documentos, como podrían ser los documentos de pedido o de factura. Cuando queremos utilizar Word, lo que estamos haciendo es diseñar el visual, lo que sería el layout, el diseño del report. No estamos creando los informes, los objetos, perdón, que forman ese report. ¿Vale? Esto nos vendrá definido como vamos a ver. En el webinar de hoy nos vamos a centrar en el segundo tipo de documentos en los que nos sirven básicamente para intercambiar con nuestros clientes, con nuestros proveedores o nuestros contactos. Aunque también podríamos diseñar los primeros mediante esta edición, nos vamos a centrar en los documentos. Estaréis de acuerdo conmigo que un report de Business Central sería raro que nos gustara a primera vista, ya que pues normalmente, y eso lo digo en letra pequeña, pues no son demasiado atractivos. Y este tipo de documentos, que son los que intercambiamos con clientes y proveedores, al final son los que nos presentan de cara al exterior y los equipos de marketing suelen hacer hincapié en que pues, pueda transmitir una buena imagen corporativa de la marca, una imagen correcta que se ajuste a lo que están intentando trasladar al exterior. Entonces, ¿cómo propone Microsoft que hagamos estos diseños? Básicamente, a partir de tres tipos de layouts de reports que tenemos disponibles en Business Central y que ahora os explicaré en detalle un poquito cada uno de ellos. En primer lugar, RDL sería Report Definition Language, de sus siglas en inglés, y estos diseños se crean y modifican a través del generador de informes de SQL Server o de Microsoft RDLC Report Designer. El concepto del diseño para los diseños de RDLC es similar a los diseños de Word, donde el diseño determina qué campos vamos a mostrar y cómo se organizan. No obstante, este tipo de diseños de RDLC es más avanzado que la de los diseños en Word, ¿vale? Por lo tanto, típicamente estos serían los que realizaríamos nosotros como partner. Luego tenemos el diseño de documentos en Word, que es muy útil cuando vamos a realizar cambios de estilo, pues como podría ser si queremos cambiar el tipo de letra, queremos cambiar el tamaño, los colores. Esta sería una gran opción para utilizar el diseño de Word. Y además también nos funciona muy bien pues, cuando queremos añadir o quitar campos que se encuentran en un documento, ¿vale? Junto con este cambio de estilo que estábamos viendo, que estábamos comentando. Este será el diseño de Word el que nos va a centrar el webinar de hoy. Pero igualmente también explicaros que desde hace unos pocos releases tenemos disponible la creación de diseños en Excel también, que por lo general son más fáciles de crear y de modificar y nos permiten pues, agregar gráficos, aplicar otros estilos que son características ya propias de el software de Excel en sí. Si os llama la atención y queréis saber un poco más de la edición de documentos en Excel, os quiero recordar que tenemos un vídeo en YouTube donde brevemente podéis entender el concepto y empezar también a aplicarlo. Ya sabéis que tanto para lo que os voy a mostrar hoy como si queréis hacer también pruebas en Excel, tenéis disponible un entorno de test que justamente es para eso, para testear y para testear y para probar sin necesidad de poner en riesgo ningún dato o ninguna configuración del entorno de producción. Dicho esto, lo que sí que tenemos que hacer hincapié es que no todos los informes y documentos tienen un conjunto de datos que esté optimizado para un diseño Excel, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, pues si tenemos que hacer agregaciones y otros cálculos, nos van a funcionar mejor con diseños de RDLC o Word. ¿Vale? Y lo mismo con los documentos que hoy vamos a trabajar. Básicamente vamos a trabajar, ya veréis, con el documento de factura, aunque es aplicable a todos los demás documentos,
extensión. Y dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la demo. Ya estamos en Business Central y antes de empezar a diseñar en Word hay un par de consideraciones que debemos conocer. En primer lugar, me gustaría mostraros la página de venta selección de informes, que seguro que conocéis. Aquí la tenemos. Esta página nos muestra, como veis en el desplegable, los diferentes documentos disponibles para ventas, en este caso, que tiene Business Central. Por ejemplo, pues oferta, pedido, factura, lo que sea, veis que tenemos un montón. Si, por ejemplo, nos vamos a la oferta, lo que vemos es que para la oferta se nos va el ID del informe, es el 1304 y es este tipo de informe, ventas oferta. Adicionalmente, podríamos ver si tiene asociado un cuerpo de correo electrónico que queremos que se inserte siempre que vamos a trabajar con este tipo de documento. Si vamos a la factura, vemos que es el documento de ID 1306, que es el que vamos a estar utilizando hoy en la demo. Por eso quiero hacer hincapié para que nos quedemos todos con este número. Y vemos que ahora mismo solo tenemos una línea, ¿de acuerdo? Solo le estamos diciendo que este es el informe que vamos a emitir para las facturas. Ahora bien, podría darse el caso de que quisiéramos enviar junto con la oferta una presentación de la empresa, un documento que presentara otros servicios o cualquier documento que en este sentido tuviera sentido para vosotros. Si le añado una segunda línea, aunque no la vaya a completar, lo que veréis es que se añade el número 2 a la secuencia y esto indica que automáticamente se imprimirá en segundo orden de la secuencia y aquí podríamos seleccionar pues el siguiente ID de documento que queremos que se incluya. De esta manera, cuando se ejecutaría una factura, también se incluiría esta presentación de la que estábamos hablando. Este ya es el caso posterior al que vamos a hacer hoy, porque precisamente lo que vamos a hacer hoy es customizar el diseño de la primera línea, de lo que vamos a enviar con el documento de factura y luego ya vamos a tener que seleccionarlo para que se aplique y podamos empezar a emplearlo. Evidentemente, como Business Central es una herramienta, ya sabéis, que hace de espejo entre lo que serían las compras y las ventas, también tenemos disponible esta misma página de compra selección de informes, donde veríamos los equivalentes documentos de compra y todo lo que hagamos hoy con la factura de ventas, evidentemente podríamos hacerlo con cualquier otro tipo de documento de compras. Esta página, como decía, es donde seleccionamos qué diseño queremos que aplique para cada documento, pero cómo podemos descubrir qué diseños ya tenemos por defecto o cuáles podemos crear de nuevo. Y esto lo vamos a hacer en la página de selección de diseño de informes. Os la muestro ahora mismo. Y en primer lugar, quiero que os fijéis que tenemos un desplegable por empresa, de manera que podremos controlar los layouts por empresa, si estos tienen que ser diferentes entre la empresa uno y la 2 de nuestra sociedad, por ejemplo, pues porque necesitamos mostrar información diferente, porque son áreas de negocio distintas y por lo tanto hay otros campos que aplican, etcétera, etcétera, etcétera. Sea lo que sea, diferentes colores corporativos, lo que tenga sentido. Ahora que ya hemos visto que vamos a trabajar sobre esta cronos productividad, sobre esta empresa, podríamos buscar directamente el ID del informe con el que queremos trabajar. Ya sabéis que podemos buscar tanto por el ID como podríamos indicar el nombre, lo que sea. En este caso vamos a poner el 1306, que era el que estábamos viendo antes, que corresponde, como ya sabíamos, a la factura de venta. Y ahora vamos a ya mantenernos fieles a este documento por lo que queda de webinar y vamos a trabajar con él. Justo a la derecha ya estáis viendo que se nos está mostrando una pestaña con diferentes diseños personalizados que existen para este documento. Pues como sería, por ejemplo, tenemos aquí el rojo, la temporal, tenemos un sencillo, tenemos diferentes opciones. Por defecto, el que se está aplicando es un tipo de diseño que ya está hecho en Word y lo tenemos con este nombre un poco raro, luego lo vamos a cambiar y tendrá un poco más de sentido. No obstante, también tenemos aquí disponible esta pestaña de diseños personalizados, que lo que hace es desplegar un poco más con más visibilidad este cuadradito que teníamos a la derecha y veríamos los diferentes diseños personalizados que tenemos disponibles con el filtro de justamente el documento de factura de ventas. Evidentemente, con solo ver este listado
pues no es suficiente porque no sabemos si nos gusta o no, no sabemos qué es lo que incorpora y por lo tanto necesitamos como mínimo ejecutarlo, hacer una vista previa para ver cuál sería el formato de impresión. De manera que lo que podemos hacer es seleccionar cualquiera, ¿vale? Y una vez lo tenemos seleccionado, pues vamos a ejecutar el informe. Como siempre, y esto no es ninguna novedad de este tipo de documentos, tenemos una serie de opciones del informe y de documento para aplicar filtros. En este caso, lo que sí que tenemos que aplicar es un filtro de número de documento para que nos imprima este layout con datos, ¿vale? Así que vamos a coger una factura de las que ya tenemos en el histórico. Por ejemplo, había anotado esta que tiene suficientes datos para que sea relevante. Y con la opción de vista previa, veríamos cuál es el formato de impresión de este documento. ¿Vale? Tendremos una cabecera, tendríamos un logo, que luego os enseño cómo cambiarlo, una serie de información, etcétera, etcétera, y unas líneas. Vale, pues digamos que este no está mal, ¿vale? Pero evidentemente no nos podemos quedar con el primero, pues podríamos ir ejecutando los diferentes informes, layouts que tenemos para ver cuál es el que se asemeja más a lo que nos gustaría llegar a construir o, en definitiva, cuál es el que nos parece más interesante y a partir del cual vamos a expandir y a mejorar. Por ejemplo, ahora estoy ejecutando este otro, que si no recuerdo mal era el rojo, y le vamos a dar un momento para que se nos muestre. ¿Vale? En este caso, bueno, pues vemos que evidentemente era el rojo, pues el color ha cambiado, pero también vemos que tenemos otro tipo de campos. Aquí nos ha aparecido o también el número de la factura en el lateral, etcétera, etcétera, y un número de teléfono justo acá abajo. Vale, una vez probamos todos los diseños, evidentemente no lo haremos por tiempo. Esto os animo a que lo hagáis pues autónomamente una vez estéis probando todo lo que aprendimos en el webinar de hoy. Y, por ejemplo, digamos que el que nos gusta más era la temporal, porque el rojo pues lo encuentro muy chillón hoy. Entonces, el siguiente punto a comprobar es fijarnos en el tipo de diseño. En este caso, veis que ya se nos indica que es un tipo de diseño Word, lo que indica que seremos capaces de editarlo mediante este programa. Si aquí apareciera que es un informe del RCLD que decíamos antes, pues lamentablemente no podríamos editarlo con Word. ¿Vale? Ahora, hechas estas comprobaciones, ya sí, decimos que el atemporal nos gusta, pero no encaja al 100% con lo que el equipo de marketing nos está pidiendo. Así que vamos a ver específicamente qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos layouts de documento en Word para crear y adaptar nuestro diseño de informe personalizado. Desde esta misma vista, que es donde tenemos todos los disponibles, podemos escoger entre dos opciones. Podríamos hacer clic en Nuevo. ¿De acuerdo? Y ahí lo que empezaríamos es a construir absolutamente desde el lienzo en blanco, desde cero, o podríamos hacer una copia del que nos interese y empezar a editarlo. En este caso, y como estamos empezando, lo que os recomendaría es que nos sirviéramos de alguno que ya está hecho, aunque sea solo para tomar la estructura, y luego lo cambiamos y lo dejamos irreconocible. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, desde el mismo temporal en el que estamos, tenemos la posibilidad de exportarlo en Word. Aquí importante es que lo guardemos, si no, no nos va a dejar editar, ¿de acuerdo? Y ahora sí lo vamos a abrir y vamos a empezar. Lo que está haciendo ahora mismo es abrir este documento de Word ya generado y en el propio layout de documento sobre el cual vamos a empezar a trabajar. Aquí, muy importante, es que, como veis, tenemos una serie de datos que ahora vamos a ir repasando. Y podríamos hacer dos tipos de cambios en este diseño. Por un lado, podríamos modificar lo que sería propiamente la visualización. Si queremos cambiar colores, franjas nuevas, colores, negritas, pies de página, lo que sea, lo vamos a ver. Y por otro lado, el segundo tipo de edición que podríamos hacer es ocultar o borrar campos que no nos interesen y añadir campos nuevos que, por el contrario, sí que necesitemos incluir. Estos cambios, sí que es importante remarcarlo, son los que Microsoft nos incluye en el conjunto de datos, el dataset que se le dice, para este documento. Sí, vamos a ver que, por ejemplo, para factura es muy extenso, pero podría darse el caso que justo necesitemos un campo que no está incluido en este dataset. Ahí lo que podríamos hacer desde Triangle es ayudaros a mostrar estos campos que no están en el dataset para que os aparezcan y podáis emplearlos en este tipo de diseño.
Antes de empezar a trabajar con la información más propia del documento, quiero mostraros que hay ciertos datos que no vienen del conjunto de datos del documento, del dataset que estábamos diciendo, sino que nos vienen de la propia información de nuestra empresa, como sería, por ejemplo, el logo, las diferentes compañías, el número de teléfono, etcétera. Esta información no viene del dataset del documento, sino que la información básicamente de la cabecera la tenemos configurada directamente en la página de información de empresa en Business Central. Os lo muestro en un segundito. Aquí directamente iríamos a información de empresa. Aquí es donde le añadí el logo, de aquí que me lo esté tomando ya correctamente y no me esté apareciendo el de la Cronus, que sería lo habitual en la empresa de demostración. Tenemos una serie de información para esta empresa, de acuerdo, ya sea de nombre, dirección, contacto, evidentemente comunicación, y tenemos también toda una serie de información relativa a pagos, envíos, etcétera. La información que aparece en esta ventana, si no la tenéis informada, pues nuestra recomendación sería que la empezarais a completar, porque son datos que podrían potencialmente mostrarse o que nos podría interesar mostrar en los diferentes documentos que estamos hoy trabajando. Evidentemente, cuanta más información tengamos completa en esta página, más fácil nos será poder servirnos de ella cuando estemos editando el layout de documentos en Word. Y ahora muchos estaréis pensando que sí, vale, de acuerdo, pero yo trabajo con muchas empresas. Pregunta, ¿debo rellenarlo para cada una de ellas? La respuesta es que sí. Si trabajamos con múltiples empresas en Business Central y queremos poder imprimir reports pues, para las diferentes identidades corporativas, vamos a tener que disponer la diferente información en estas ventanas para cada empresa. ¿Vale? Puede que algunas compartan dirección, puede que algunas compartan teléfono, esto tendría sentido, tal vez tenemos logos diferentes, pero en definitiva tendríamos que venir en esta página, empresa por empresa, y completar la información. Con esto, volvemos a Word. Y en primer lugar, veremos que para trabajar este diseño de documentos en Word necesitamos la pestaña de programador. Si no la tienes mostrada, es muy fácil que la muestres, simplemente tendríamos que ir a la sección de opciones desde el menú de inicio, ¿de acuerdo? Y de ahí tendríamos la personalización de la cinta de opciones. Aquí es donde le marcamos que queremos que se muestre la pestaña del programador. Si la tenemos así, es cuando no la tenemos visualizada. Si la tenemos con el tic, sí que se nos va a mostrar. Otra opción también muy fácil es desde la propia cinta, le podemos hacer personalizar la cinta de opciones y llegamos a la misma página. Lo importante es que tengamos esta pestaña de programador activada para poder tener acceso a a las diferentes opciones que os mostraré a continuación. Y otro de los consejos que os quiero dar antes de empezar a hacer propiamente el diseño es que os mostréis la cuadrícula del documento. Ahora os muestro cómo. Esto es funcionalidad ya propia de Word, no es de Business Central ni mucho menos, pero sí que nos va a ser muy útil ver el espacio que disponemos para cada información para así hacer un poco más la redistribución a nuestro gusto y conseguir que el documento tenga proporcionalidad, tenga coherencia en estos layouts, ¿vale? Como esto lo tenemos directamente desde el inicio y aquí es donde podríamos mostrar las cuadrículas, ¿vale? Si nos interesara que nuestro documento tuviera pues los recuadros marcados, evidentemente, ya sabéis, podríamos venir aquí, le ponemos los bordes y luego estos aparecerían pues mostrados en el documento cuando hiciéramos la impresión, ¿de acuerdo? Muy importante es destacar que los layouts de documentos Word están construidos sobre tablas y cuadrículas, así que si queremos añadir nuevas franjas de información o lo que sea y no nos caben las cuadrículas que ya tenemos, pues podremos añadir nuevas cuadrículas, aunque luego eliminemos estos bordes para mostrarse, pero sí que tendríamos que trabajar con este tipo de formatos, ¿vale? Una vez hayamos terminado la edición, nuestra recomendación es que nos ocultemos la cuadrícula y así evitamos pues, cualquier tipo de error cuando estemos subiendo el documento. Y ahora que ya tenemos el documento, ya tenemos la cuadrícula, tenemos la pestaña de programador, os quiero mostrar que vamos a trabajar desde la opción de panel de asignación de XML. En este desplegable es donde vamos a poder encontrar nuestro report, el dataset de nuestro report en concreto, que justamente suele estar siempre por el final, es el que empieza por URN, dos puntos, Microsoft, lo que sea, ¿vale? Para que entendáis un poco de dónde viene esta URL,
El Standard Sales Invoice, evidentemente, es el nombre asignado al informe. Si estuviéramos hablando de ofertas, de cualquier otro tipo de documentos, el nombre no sería invoice, sería otro. Y luego, para también una doble comprobación, tenemos finalmente el ID, el identificador del informe, que como ya habéis memorizado junto conmigo, estábamos trabajando el del 1306. ¿Vale? Una vez selecciono esta entrada de datos, automáticamente ya se nos muestra toda una serie de información que tenemos disponible para este documento en concreto. ¿De acuerdo? Veis que tenemos un primer desplegable de cabecera que automáticamente si comprimimos no vemos nada más, pero aquí al final quiero que veáis que tenemos una serie también de opciones para líneas, tenemos una serie de opciones de totales que vamos a ver, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aunque todo inicialmente esté bajo la cabecera. Antes de empezar ya propiamente a hacer una edición, también es importante que entendamos cuál es la estructura de este documento. Como decíamos antes, en primer lugar tenemos una cabecera donde tenemos en este caso a la derecha un logo y a la izquierda información de la empresa. A continuación tenemos unos campos que en este caso son etiquetas de documento, ya sea el document number o el document date. Si os acordáis cuando hemos hecho la vista preliminar, aquí nos aparecía directamente el número de documento y la fecha. Y después encontramos ya una serie de información, también dividida en tablas, y que básicamente le vamos a hacer un control a las que son las filas que luego van a tener que desplegarse, ¿vale? Que no solo habrá una fila, sino que si tenemos más de una línea en este documento, que se puedan mostrar. Os voy a enseñar cómo poner este control por si algún día pues ya tenéis un máster en edición de documentos y os atrevéis a hacerlo desde cero en lugar desde un documento que ya esté que ya hemos tomado como referencia, ¿vale? En este punto, como decías, esta parte de desplegar las líneas que se repiten tan solo tendremos que hacerlo cuando creemos el documento desde cero. Si aprovechamos un template como estamos haciendo ahora, ya no será necesario porque este control ya nos vendrá por defecto. Y ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a empezar a editar este documento, este layout informe. Lo más fácil siempre es realizar los cambios generales de formato y de diseño, pues cómo podríamos decidir que esto ya es funcionalidad de Word, es decir, que aquí, pues como siempre, lo que tanto como sepamos, pues eso que nos llevamos, ¿no? En este caso, bueno, este de error no le haremos caso. Hemos cambiado aquí la tipografía, hemos puesto negritas, digamos que también quiero poner negritas y subrayado en estos campos y en los de aquí, ¿vale? Luego, ¿qué más podríamos querer hacer? Podríamos querer cambiar esta cabecera, la ponemos en color un poco más naranjita y evidentemente pues esto también lo vamos a querer en este naranja para que sea igual, ¿vale? Y la parte de la tabla, pues por ejemplo, la vamos a coger con un diseño que nos salga así. ¿Vale? Para que sea más visual. Evidentemente, ahora lo vamos a hacer rápido, no estaremos aquí mucho tiempo. Los totales que se vean bien grandes, ¿vale? Y en definitiva, pues podríamos hacer una edición de Word según ya lo que necesitemos y según nuestro documento. Como digo, esto al final es lo fácil, es pinta y colorea un poco y podríamos dejarlo cuando ya nos parezca bien. Y ahora vamos a hacer un cambio de columnas y de información que mostramos. Por ejemplo, habréis visto cuando lo hemos ejecutado que había una columna inicial que salía en blanco. Esto es porque tenemos esta columna de número de tarea de proyecto y que pues no tiene ningún sentido en mi caso porque yo soy un distribuidor y yo no hago nunca proyectos, con lo cual no voy a tener ninguna línea de proyecto. Así que lo que podría hacer directamente es, por ejemplo, la elimino. ¿De acuerdo? Eliminamos la columna. Como veis, como es una tabla, se ha redirigido, pero ahora lo podríamos volver a estirar. Y, por ejemplo, quiero poner que este sea más pequeño y este más grande para que tenga más espacio. Aquí, bueno, vamos a tener que ir jugando y luego visualizando para ver que realmente esté teniendo sentido lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué más podríamos hacer? Lo siguiente que nos puede interesar, aparte de borrar, cargarnos directamente una columna, es añadir o borrar campos concretos. Para ello, como decíamos, teníamos todos los disponibles directamente en esta columna de panel de asignación de XML y seguramente habréis visto que hay algunos que tienen el final del guión bajo LBL y otros que no. ¿Vale? Normalmente van a la par. ¿Cuál es la diferencia? Que el que pone LBL sería en referencia a label en inglés es el que nos hace de título,
¿vale? Es decir, que nos va a mostrar ese nombre, en este caso en castellano, porque el cliente para el que trabajaremos tiene configurado que el idioma es castellano, y nos va a salir pues cantidad, descripción, unidades, importe, lo que sea que tengamos configurado que queremos que salga en la traducción de estos campos, ¿vale? Pero no nos va a arrastrar datos de Business Central. Sí que nos va a arrastrar datos en las otras opciones, ¿vale? En las que no pone el label, lo que quiere decir es que va a ir a Business Central y a buscar cuál es la cantidad de la línea, cuál es la descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Para añadir contenido tenemos varias opciones. Podemos situarnos en el espacio, vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Para no hacer ahora tablas adicionales. Podríamos situarnos en el espacio, como decía, donde queremos añadir el campo y luego buscamos el campo en sí en el dataset que queremos añadir. Por ejemplo, quiero que aquí venga. Estamos haciendo algo de Payment Terms Description, pues mira, le vamos a poner un Payment Reference. Lo que vamos a hacer es, encima del campo en el que queramos añadir, botón derecho, insertar control de contenido y lo vamos a insertar como texto sin formato. ¿De acuerdo? Automáticamente ya nos aparece, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y si queremos que sea un poco diferente porque se vea que es un título, pues lo marcamos como sea. Y, luego, pues, ya que estamos, vamos a añadir también el correspondiente con la información, si no un título solo no tendría demasiado sentido, ¿de acuerdo? Lo que también nos podría interesar es sustituir un campo, es decir, por ejemplo, aquí tenemos muchas direcciones y yo no quiero ahora poner más direcciones, sino lo que quiero añadir en esta columna, y me lo voy a inventar completamente, es el shipment date, ¿vale? Directamente, pues la fecha o lo que sea. Aquí tenemos evidentemente la opción de borrarlo y añadir el nuevo, pero también lo que podemos hacer es posicionado sobre el campo que queremos sustituir. En el control de la derecha haremos clic con el botón derecho y en lugar de utilizar la opción de insertar que habíamos visto, haremos la siguiente, que sería asignar a control de contenido seleccionado. Esto lo que va a hacer, como veis, es que nos sustituye automáticamente un control de contenido que se llama, que sería cuando es este cuadradito que nos está trayendo contenido, por otro. ¿De acuerdo? Y en este momento, pues hemos cambiado la dirección, la 4 y la 5, por otros datos que nos interesaba más mostrar justo en este sitio. Es importante destacar que lo que no podemos hacer es manualmente escribir el nombre de un campo en el documento, sin hacer este control de datos, de control de contenido. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que se imprimiría siempre es el texto tal cual lo hayamos escrito, no nos tomaría los datos de Business Central de ninguna manera, ¿vale? ¿Cuándo nos puede interesar aquí? Pues nos puede interesar, por ejemplo, poner algo de copyright, lo que sea, y esto sí que sería texto que puramente se imprimiría siempre igual y ya nos vendría bien que fuera siempre igual. Si queremos que sea texto dinámico que se actualice con contenido de Business Central, utilizaremos siempre este panel de asignación de XML para asignar los campos. Como os comenté antes, si estamos trabajando con un lienzo en blanco, tendremos que indicarle qué filas son las que se repiten, que en este caso pues serían las líneas de la factura de venta en sí. ¿De acuerdo? Solo tendríamos que seleccionar toda la fila entera como estoy haciendo ahora y buscar en el mapping de contenido el inicio del capítulo de las líneas, que sería justo este. Con el botón derecho en line, lo que haríamos sería botón derecho, insertar control de contenidos y aquí ya veréis que nos pone repetición. Marcando esta opción de repetición, automáticamente ya sabría que esta línea va a desplegarse hacia abajo tantas veces como sea necesario. ¿Cómo sabremos si hemos hecho bien este control de contenido de repetición? Y es que cuando está mostrado tenemos dos puntitos de estos de los verticales, ¿vale? El primero que como veis corresponde al control de contenido del campo y el segundo que es el que haría referencia a la repetición propiamente dicho, ¿vale? Ahí es el truco para saber que hemos aplicado correctamente este control de repetición. Y en cuanto a totales, que antes también os lo mencioné, hay un poco más de complejidad. Tenemos este capítulo final de totales donde podemos encontrar las diferentes posibilidades de totalización que Microsoft ha presentado para este dataset y ahí tendríamos que ver pues si nos encajan o no con el cálculo que nosotros queremos realizar.
Si queremos eliminar algún campo, el procedimiento correcto no es directamente cargárnoslo y ya está, ¿vale? Sino que el procedimiento correcto sería directamente sobre el campo, hacer clic derecho y hacer eliminar control de contenido. Una vez hacemos eliminar control de contenido, lo que nos quedaría es directamente un campo de texto sin este recuadrito que nos indica que es un control de contenido y después ya podríamos, sí, pasar a borrar el texto en cuestión. ¿Vale? ¿Por qué recomendamos hacerlo así en 2 pasos? Porque de esta manera nos evitamos que haya algún control de contenido que por lo que sea se nos quede colgado por ahí y luego se va a ejecutar aunque nosotros no veamos dónde está. De manera que hacemos primero este clic botón derecho, eliminar control de contenido y luego ya sí borramos el texto en cuestión. Y si queremos añadir imágenes, tenemos también varias opciones. Podríamos utilizar la funcionalidad propia de Word de insertar imágenes y traer la imagen que queramos. O si son imágenes que podrían venir en el dataset, pues como podrían ser las imágenes de los productos o el logo, por ejemplo, que por ejemplo el logo, pues mira, justo lo tengo aquí, tendría que estar por aquí, el Company Picture. Lo que haríamos sería situarnos donde queremos insertar esta imagen, en este caso no sería un texto, sería una imagen, y desde insertar control de contenido haríamos clic en imagen, ¿de acuerdo? De manera que ya se nos guardaría el formato de imagen. Importante decir que por defecto las imágenes se alinean en la esquina superior izquierda del control de contenido y van a ajustar su tamaño automáticamente para ajustarse al espacio que le estemos dando, ¿vale? Siempre le podríamos dar más espacio para que así se mostrara diferente y si nos interesa que se alinee a otro sitio que no sea pues, centrado o que sea a la derecha o lo que sea, también lo podremos hacer directamente con la funcionalidad propia de Word. También importante destacar que se puedan agregar solo imágenes que tengan un formato compatible con Word. Básicamente estamos hablando de archivos que sean JPG, que sean PNG, que son las más habituales, y también se admiten BMP. Si agregamos una imagen que no tenga un formato admitido en Word, nos va a aparecer un error cuando intentemos ejecutar el informe desde el cliente de Business Central, ¿vale? Es decir, el error no nos aparecería en esta fase de edición, sino cuando estaríamos ejecutando el informe. Ahora, para no extendernos en tiempo, y porque hay otras cosas que os quiero mostrar que también son importantes, digamos que ya hemos hecho todos los cambios que necesitábamos. Ya veis que aquí podemos tener tanto tiempo de diseño como nosotros necesitemos o deseemos. Y lo último que hemos dicho que haríamos sería desmarcar la cuadrícula para que no se vea esta cuadrícula. También, ¿por qué nos va a servir esto de la cuadrícula? Pues porque nos va a ayudar a ver si realmente estamos dejando los espaciados que queremos en todos los sitios o si aquí nos gustaría pues ponerle alguna línea más de espaciado, lo que sea. Una vez hecho esto, siguiente, guardamos el documento, evidentemente, si no difícilmente vamos a aplicar ningún cambio. Y ahora que ya damos por bueno el diseño, también lo hemos pasado a nuestro departamento de marketing y nos ha dado el ok, tendremos que volver a la sección de informes personalizados para importar este nuevo documento. Aquí ya estoy justo en la ventana en la que quería estar y directamente le vamos a dar al proceso de diseño, importar diseño. ¿Vale? Lo primero que nos aparece es este mensaje que nos dice que lo que estamos trabajando es sobre un documento que viene de base en la aplicación y que por lo tanto la mejor práctica es crear una copia, evidentemente, para no modificar directamente el informe de base y siempre tenerlo disponible. Así que le vamos a dar a que sí y automáticamente ya nos deja buscar este documento. En este caso lo buscamos en nuestro PC y lo seleccionamos y ahora mismo se nos ha creado aquí arriba como copia de atemporal, que era el que estábamos copiando. Evidentemente, por este nombre sería incapaz de acordarme de aquí 2 semanas de cuál era la copia cuál era la versión que correspondía. Así que le vamos a poner, por ejemplo, en este caso, webinar. Para vosotros, pues podría ser con el pie de página especialmente aniversario, lo que sea que tenga sentido y que os ayude a identificar este documento. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a hacer? Lo siguiente, evidentemente queremos ver cómo ha quedado este layout de documento y lo haremos haciendo una vista previa como hemos hecho antes. ¿De acuerdo? Muy importante también que nos acordemos de indicar el número de documento y de aquí le damos a saltar a la vista preliminar. Voilà, vemos que los cambios se han aplicado en el documento y aquí es donde podríamos decir, uy, esto no me gusta, está demasiado grande, el copyright pues no me acaba de encajar, aquí con que solo me aparezcan los datos no se entiende, quiero poner también la etiqueta del label, ¿no? Para que pueda tener una visualización
lo que sea, cualquier tipo de cambio que ahora podamos identificar y veis también lo que decíamos de las líneas que evidentemente se replican. Aquí ahora identificaríamos si tenemos que ir a Word, volver a editar, volver a subir, podríamos ir haciendo pruebas y lo siguiente que tendríamos que hacer una vez ya le demos el OK es volver a la página de selección de informe personalizado, ¿de acuerdo? Y decirle que para el 1306, que era el de factura al que estábamos trabajando, lo que queremos que tome es el tipo de documento, informe, diseño personalizado. ¿Vale? Es aquí donde se nos van a desplegar todos los diseños personalizados que veíamos en la pantalla anterior, que corresponde justo con esta vista, y seleccionaríamos cuál queremos que nos traiga por defecto. En este caso, evidentemente, el webinar, que nos ha costado mucho trabajo de tenerlo listo como lo queríamos, ¿vale? Con esto lo que le estamos diciendo es que por defecto, para esta idea de documento, nos traiga este, este diseño personalizado. Y si quisiéramos hacer una prueba adicional aún, podríamos ir al histórico de facturas de venta, por ejemplo. Y lo que tenía también una por aquí preparada que nos iba a mostrar más de una línea. La busco en un segundín y automáticamente lo que haremos es el formato de impresión en vista previa para que veáis que automáticamente, ahora que ya lo tengo configurado como por defecto, es el diseño que me está trayendo y aplicando. También podemos utilizar los diseños de informes para añadir contenido a los mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, los diseños de informes nos pueden ahorrar tiempo, como decíamos, y ayudar a que garanticemos una coherencia en nuestras comunicaciones con nuestros clientes, pues porque siempre nos va a traer por defecto el mismo estilo y el mismo contenido. Para usar diseños de informes personalizados para correo electrónico, el tipo de archivo debe ser Word, porque no podemos utilizar el otro de RDLC. Esto sí, el diseño del cuerpo del documento, documento, no, perdón, del informe de correo electrónico, está reservado única y exclusivamente para Word. El funcionamiento de edición es el mismo que hemos visto que para el documento de la factura. La diferencia sería que, os lo voy a mostrar, si vamos en la página de selección de diseño, veíais que aquí a la parte de los diseños, ay, disculpad, vamos a buscar el que estábamos trabajando para ya terminar el webinar siempre con el mismo. Y veis que aquí tenemos un facturación rojo moderno temporal, cuerpo de correo electrónico. Evidentemente aquí también podemos ejecutar el mismo, ¿de acuerdo? A ver, era el 10.30.34 el que estábamos usando para estas vistas preliminares. Y vemos que automáticamente aquí lo que nos está proponiendo es un cuerpo de correo electrónico, pues que tiene un número de factura, una fecha de vencimiento en total y un mensajito, pues que luego podemos customizar. ¿Vale? Ok, digamos que este nos puede servir o no en el caso de que no nos guste o que queramos que tenga también el mismo color naranjita, lo que sea. Lo descargaríamos igual que hemos hecho para el diseño de documento, lo editaríamos, lo volveríamos a subir, le pondríamos un nombre, ¿de acuerdo? Y lo importante es, lo que quiero que veáis, es que en la primera página que habíamos mostrado en el webinar, en la de ventas, selección de informe, ¿vale? Deberíamos agregar una segunda línea. En esta segunda línea le diríamos que tenemos este documento y aquí lo que le diríamos es que, voy a hacerlo un poco más grande, es que lo use para el cuerpo del correo electrónico. ¿De acuerdo? Una vez ya le decimos que esto es un cuerpo de correo electrónico, que no es un dato adjunto al correo, la siguiente acción que tenemos que hacer es darle a esta línea, ¿vale? Que pone descripción del diseño del cuerpo del correo electrónico y automáticamente de aquí seleccionar cuál es el cuerpo de correo electrónico que queremos que aplique. ¿Vale? Aquí es donde nos aparecería también el customizado que habríamos creado y automáticamente pasaríamos a tener no solo un diseño personalizado para el layout del documento, sino también una coherencia y un diseño especial para el propio correo electrónico. Eso sí, dejadme que vuelva a la presentación
para explicaros que existen algunas limitaciones cuando editamos diseños de documento en Word que me gustaría comentar a continuación. En primer lugar, en cuanto a la alineación de los elementos, no siempre es fácil cuando estamos trabajando con Word mover bloques de información si los estamos tratando como bloques independientes. ¿La solución cuál es? Como os habéis visto en el documento que hemos descargado, tener una única línea que nos ocupe toda la longitud de la página y ahí ir jugando a hacer divisiones de esta misma para no tener limitaciones de trabajar con distintas tablas. ¿Que queremos un espacio en blanco? Pues lo dejamos en blanco y jugamos con el tabulador para que tenga la medida que exactamente necesitamos. ¿Cuándo recomendamos utilizar la modificación de informes en Word? Básicamente vemos que es muy útil cuando son informes de lógica sencilla, que tenemos que hacer retoques menores, como por ejemplo los que los he hecho en la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Pequeños retoques estéticos de personalización y de añadir o quitar campos. Siempre tendremos que limitarnos de entrada a la limitación de adaptarnos a los campos que tenemos disponibles en el dataset, a no ser que necesitemos que un partner como nosotros mostremos los que falten si es posible de mostrarlas. Y si queremos realizar modificaciones de lógica un poco más compleja, como podría ser traer información seleccionada, alterar sumatorios, ocultar líneas que no tengan importe, lo que sea, Word, ya tengo que decir que no va a ser nuestra mejor opción. Ahí sí que tendríamos que recorrer a los layouts de RDLC, que sería el que haríamos nosotros por código. Si por el contrario lo que queremos hacer es añadir más logos, imágenes, aplicar filtros, agrupaciones, condiciones, etcétera, también es recomendable que nos quedemos con el RDLC y aunque sea una inversión inicialmente un poco más alta, es una buena opción ya que el layout nos queda fijo y podremos ir actualizando el contenido. Word, cuando lo recomendamos, para lo que decíamos, informes de lógica sencilla y de modificación básicamente visual, de disposición y de contenido. Con estas notas sí, que ya llegamos a lo que sería el final del webinar que teníamos preparado para hoy, relativo a cómo trabajar estos diseños de documentos en Word. Espero que os haya parecido interesante, que hayamos podido aportar información adicional que no conocíais, si ya habíais hecho vuestros primeros pinitos con Word. Y ahora sí, quedamos a vuestra disposición para las preguntas. En este sentido, no sé si hemos recibido alguna pregunta. Sí, perfecto, Noemí. Mira, Sandra nos preguntaba si podemos tener una plantilla diferente según los clientes. Quiere decir, si un cliente necesita una info y otro no, ¿podríamos tener esas plantillas adaptadas? Pues es muy buena pregunta y de hecho tenía preparado para enseñároslo si no había preguntas. Así que muchas gracias, Sandra, y os lo paso a mostrar a continuación. ¿Vale? Desde la ficha del cliente, vamos a ir a nuestros clientes, vamos a coger cualquiera de los que tenemos por aquí. ¿Vale? Desde esta propia ficha del cliente, como digo, tenemos la opción, tenemos que mostrar más opciones y desde relacionados, está un poco escondido, clientes, otros, diseños de documentos, ¿vale? Aquí está el acceso que estábamos buscando. ¿Esto que nos permite? Nos permite que si hay un cliente, como decía Sandra, que por lo que sea nos pide algo especial, que quiere que se le muestre un tipo de información que los demás ni necesitan ni queremos mostrar, pues podemos venir aquí y en esta página es donde le diremos, por ejemplo, que para el documento oferta, pues, bueno, vamos a hacer el de factura, que es el que habíamos estado haciendo. Que para el de factura, que corresponde con este ID de documento, queremos que nos tome un diseño concreto de los que hemos estado trabajando, ¿vale? Un diseño personalizado en este caso. Ya sé que voy a poner uno distinto, ¿vale? Para que no digáis que estoy poniendo el mismo. Por ejemplo, todos en este caso tendrían el diseño personalizado de webinar y en este caso para Spotsmeyer, pues no, porque son especiales y se les aplicaría el diseño moderno, ¿vale? ¿Qué más? También, aunque esto no es propiamente de diseños personalizados, pero ya que estamos en esta ventana, sí que es interesante decir que podríamos también incluir aquí en la dirección de correos electrónico qué correo electrónico queremos que use para este cliente para enviarle la factura. Si otro para la oferta, si otro para el baranes, lo que sea, también podríamos aprovechar para indicarlo aquí. Y como veis, también tenemos disponibles la opción de usar para el cuerpo del correo electrónico y escoger el propio cuerpo de manera que si aparte del documento también queremos mostrárselo distinto en el propio envío, añadiríamos una segunda línea exactamente igual que hemos hecho anteriormente.
Perfecto, Noemí. Pues mira, vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Nos indicaban cómo podríamos indicar, o sea, perdón, cómo podríamos numerar las hojas en caso de necesitar más de una y cómo incluir el tipo de IVA a cada línea de venta. Vale, a ver, en cuanto a la primera pregunta, simplemente funcionalidad propia de Word. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Insertar, le daríamos a los números de página, ¿vale? Del mismo modo que tenemos una cabecera, pues le podríamos poner una numeración, ¿vale? Y esta numeración aplicaría en función del número de páginas que se tuvieran que incluir del documento, ¿vale? En función de las líneas que se nos vayan a desplegar, vaya. Y eso sería en cuanto a la Sí, numeración de páginas. ¿Qué más era la segunda pregunta? ¿cómo incluir el tipo de IVA a cada línea de venta? Cada línea de menta te refieres a entiendo que se refiere a las propias líneas, ¿no? Individualmente. Ujú. Vale, aquí lo que tendríamos que hacer es ir a la pestaña de programador, a la asignación del panel de SML y buscar, ahora de memoria no he hecho esta prueba, ¿vale? Pero bueno, aquí como veis tenemos una serie de información que hace referencia a las cláusulas de IVA, ¿vale? Sería cuestión de ver si alguno de estos sería justo el identificador que necesitamos, ¿vale? Para incluirlo. Ya sabéis que para incluir, pues podríamos venir aquí, insertar una columna a la derecha, lo que sea, y aquí le añadiríamos la etiqueta y aquí la variable para que nos lo tome directamente de Business Central. Entiendo Perfecto. que con esto queda Sí, respuesta, espero. pregunta rápida además. Nos preguntaban si hay algún editor RDLC gratuito o todos son de pago. ¿Tienes esta información? Vale, aquí sí que me consta que está mi compañero Jenis un poco de backup para las dudas complejas. Jenis, ¿tú que eres el que utiliza el editor para este tipo de diseños? Sí, buenos días. Bueno, nosotros solemos utilizar un editor de Microsoft que diría que es gratuito. Se llama Report Builder. Ahora si acaso os pegaré el nombre del editor al chat para que lo tengáis, pero ya os digo, os lo podéis descargar directamente desde la web de Microsoft y no estoy 100% seguro, pero sí que diría que es gratuito. Vale, perfecto. En este sentido, también quería decir que primero, antes de recurrir a este tipo de informes más propiamente de desarrollo, tenemos mucho margen y tenéis mucha exploración aún para los documentos Word. Así que nuestra recomendación sería que pudierais explorar esta opción de documentos Word y en el caso que os quedara corto, primero hablar con nosotros antes que lanzaros a hacer este tipo de documentos por vuestra cuenta y tal vez sin la formación correspondiente. Perfecto, Noemi. Pues tenemos otra pregunta de Josep que nos indica si podemos hacer un uso distinto. Vendemos pedidos desde intervenciones. ¿Cómo diferenciar diseños por tipo de pedido de venta? Vale, aquí tal vez no sé, Jenis, pero en cuanto a mí me faltaría un poco de contexto de saber qué consideráis que son intervenciones. Sí, yo tampoco tengo muy claro lo que están pidiendo aquí. Vale, pues si os parece lo que podemos dejar es, Josep, seguimos respondiendo las siguientes y para que nos des un poco más de contexto, en el caso que sea algo que sea propio de vuestra empresa, de cómo vosotros estáis trabajando, luego tenéis el correo electrónico, si no me acuerdo mal, en la última pestaña, si no, Ana os lo pega por aquí y me Ujú. puedes escribir directamente y lo vemos. Perfecto, pues vamos a dar siguiente a Elizabeth que nos pregunta si puede incluir el campo de alcohol, campo de producto en factura de venta. Vale, si no tengo mal entendido, el tiempo que el campo alcohol es un campo que es propio, ¿verdad, Jenis? Que en el estándar no aparece este documento, sería un campo propio del cliente. En este caso, Ujú. evidentemente, no va a aparecer en el dataset que nos propone Microsoft y este sería el tipo de campo que tendríamos que mostraros nosotros, que añadiros a este conjunto de XML. Perfecto, pues nos preguntaba además Rafa si se puede reutilizar un RDLC existente para exportar como Word y modificar y guardar a partir de ahí en modo Word y no a partir desde cero. No, desde el RDLC solamente se puede volver a diseñar como RDLC. Si queremos convertirlo a Word, hay que o partir desde un diseño Word que ya exista o crearlo desde cero. Pero hacer una conversión de RDLC a Word, no, no se puede. En este sentido, lo que sí que quería hacer hincapié es que si, por ejemplo, lo que estamos trabajando es el mismo, si queremos hacer el mismo formato, ya sea en RDLC o en Word,
aunque exactamente queramos hacer lo mismo, se va a ver diferente, ¿vale? Porque las capacidades de edición de una plataforma y de la otra son distintas. Evidentemente va a quedar similar, pero al detalle no va a ser exactamente el mismo. De aquí el motivo, como decía Janice, que lo que es un tipo y lo que es Word es Word. Perfecto, pues por ahora no han entrado más preguntas. Vale, si vemos la información de Mira, Josep, pero necesitaríamos un poco más de contexto porque solo con... mira, Leire además también nos ha lanzado una pregunta. Ujú. ¿Se pueden ordenar en Word las líneas por albaranes en vez de por pedidos? No, en Word lo que pasa que uno de los inconvenientes del Word es que como no tiene, o sea, es un editor de texto. eh, para ordenar tendría que poder Word trabajar con una lógica interna y eso no lo tenemos en Word. Entonces, el Word siempre nos va a imprimir las líneas tal cual las tengamos en el documento origen en Business Central. O sea, si queremos cambiar la ordenación al momento de imprimir a Word, deberíamos reordenar las líneas cuando creamos el documento en Business Central. Agradeceros vuestra participación y vuestra colaboración. Nos veremos en el próximo webinar en 15 días. Esperamos que os haya parecido interesante y para cualquier duda nos encontraréis en la web, a través de YouTube y el correo electrónico que os dejo ahora mismo escrito. Muchas gracias a todos y desearos una feliz Semana Santa si tenéis la suerte de iros de vacaciones. Así que hasta la próxima. Un Hasta la saludo. próxima a todos. Muchas gracias.